Hola a todos los que nos están viendo. Por favor, si alguien puede por ahí avisarnos si nos ven y si nos escuchan bien. Ya saben cómo es este protocolo. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando y que nosotros también podamos compartir la transmisión. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Entonces vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Nos dicen por acá, tanto Carla como Karen y Jessica, que se escucha bien y que se ve bien. Ok, excelente. Muy bien. Perfecto. Te voy a compartir el link, Carlos. Sí. Dame un segundito. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos. No lo encuentro, pero ahorita aparece por acá. Dame un segundito. Bienvenidos a todos los que están aquí. Buenísimo invitado, nos dice Álvaro. Gracias, Álvaro. Y ya encontré el link por acá. Te lo mando. Listísimo. Ya lo debes de tener, Carlos. Sí, gracias, ya. Ajá. Buenas noches a todos, gracias por conectarnos. Vemos que ya tenemos algo de audiencia. Igual voy a dar un par de minutos más y aprovechamos para saludar a toda la gente que está aquí súper activa. Carla, Karen, Álvaro, Violeta, Flor, Ana, Ceci, María Eugenia, Tita, Esterlina, Claudia. Muchísimas gracias a todos los que están en esta transmisión esta noche. Muy bien, pues voy a empezar a presentarte brevemente, Carlos, y a platicarles un poco a la gente que nos está viendo de qué se trata esto. Bueno, en Crea tu Mundo hemos tratado en este periodo de contingencia de todas las semanas hacer una transmisión con un invitado especial para hablar sobre temas muy puntuales y también para escuchar las dudas y preocupaciones que tiene la gente, tanto las familias de Crea tu Mundo como muchas otras familias que han seguido estas transmisiones. Y bueno, hoy también es una noche muy especial porque tenemos un invitado al cual admiramos profundamente, que es Carlos Orellana. Les voy presentando un poquito quién es él, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo conoce. Él es médico y cirujano, pediatra, neurólogo pediatra y está especializado en neurodesarrollo. Es coordinador del consejo directivo de un centro escolar en Guatemala y es catedrático en bachillerato y estudios de posgrado. Es una muy breve presentación de quién es Carlos. Te agradecemos mucho por estar aquí esta noche. Sabemos también todo lo que implica. Y gracias a todos los que siguen esta transmisión. El día de hoy nos gustaría hablar sobre conductas disruptivas en el autismo. Y para esto tenemos este invitado. Gracias otra vez por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Yo me siento muy honrado y de compartir con gente de México, pero me imagino que hay gente de otros países también. Según lo que pude ver antes de separarme del Facebook, pues es un reto muy grande el tema, no es un tema fácil, ¿verdad? Ya te lo expresé antes, pero gracias por la invitación. Aprenderé mucho esta noche. No, nada que agradecer. Muy bien, pues les recordamos a todos que son bienvenidas las preguntas, trataremos de resolverlas en la medida de que el tiempo nos lo permita y váyanlas haciendo conforme se les ocurra. Voy a dar por iniciado el tema de esta noche y bueno, estábamos leyendo, Majo y yo, hace poco un artículo muy bueno tuyo, publicado por Autismo Navarra, donde abres una pregunta con la que me gustaría que empecemos esta plática de esta noche. En este artículo decías, sí conductas disruptivas, pero conductas disruptivas ¿para quién y en qué contexto? Entonces me gustaría que empecemos por definir qué sí es disruptivo y qué no es. ¿Cuál es el criterio que existe para diferenciar estos dos tipos de conductas, para catalogarla como una conducta disruptiva? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta
bastante difícil porque depende de muchos criterios personales, ¿sí? Creo que el punto relevante para definir una conducta disruptiva y las conductas en general es el contexto, ¿sí? Okay. Y lo mismo, el contexto es determinante en la expresión de estas conductas, es determinante en la expresión incluso del diagnóstico mismo y en los resultados de la intervención. Para mí el contexto es clave para entender, para intervenir y para obtener resultados. Entonces te voy a poner un ejemplo. Okay. Viví un tiempo en Navarra, en Pamplona, Navarra, y pues un día recién llegado me invitaron a una cena. Una cena que era un lugar muy elegante, un restaurante, una cosa muy formal. Y entonces la gente pues pidió las comidas muy bonitas, muy presentables. La cocina de Navarra es de las mejores del mundo. Sí. Y justo en ese tiempo se acababa de hundir en las costas de Galicia un barco que se llamaba Prestige. Y fue un desastre ecológico terrible, tremendo, ¿verdad? Claro. Que afectó mucho a los españoles en general. Y entonces todos pidieron cosas normales, pero yo vi que decía ahí calamares al Prestige. Y entonces me dieron ganas de probar, pero aquello discordaba completamente de la cena, ¿sí? Y yo me sentía mal, me sentía que estaba disrumpiendo aquello, ¿sí? Y entonces le pregunto a alguien, ¿se mirará mal que yo pida estos calamares al Prestige? Y me dice, no, tú pídelo, eres el invitado hoy. Además, todos saben que eres extranjero, prueba lo que quieras. Y entonces lo pedí, me lo llevaron. Cenamos y todo. Y entonces hubo un momentito en donde ya casi me terminaba aquello, pero yo me resistía a dejar nada en el plato. O sea, yo quería pasarle el pan al plato, y aprovechar todo aquello delicioso que estaba, pero aquello hubiera sido disruptivo en aquel contexto, sí, habría sido muy feo, no se habría visto bien. Y entonces disimuladamente, como quien dice, ay, se me cayó el trocito de pan. Dejé caer el trocito de pan, lo pinché con el tenedor y entonces en ese momento me vio un señor que trabajaba en el mismo lugar en donde yo trabajaba, que era hijo de diplomáticos, ¿sí? Entonces tú ya te imaginas el entorno de etiqueta en el que él se movía y me dice, anda Carlos, pásale el pan, aquí hasta el rey lo hace. Dice, que no lo hace, no creo que lo haga, ¿sí? Y empieza él, el que todo el mundo sabía, él tenía etiqueta hasta para hablar, un porte muy elegante todo el tiempo, y empieza él a pasar su pan en el plato y a comerse lo que quedaba del plato, y todos empiezan a hacer, y entonces mi conducta disruptiva dejó de ser disruptiva, ¿sí? Ya Claro. era común, ¿verdad? Entonces, uso ese ejemplo para ver cómo el contexto puede hacer que algo se vea mal o algo no se vea mal. Y entonces, llamemos ya solo disruptivo aquello que altera, realmente altera el funcionamiento de la persona en un determinado contexto y no que llamemos disruptivo a cualquier expresión conductual que a nosotros no nos parezca. Por eso digo disruptivo para quién, ¿verdad? Entonces, lo disruptivo no es porque tú te sientas mal por la conducta, sino o sea, el señor español, hijo de diplomáticos, él no se tenía que sentir mal por la conducta. La experiencia de lo disruptivo venía desde mi propia disfunción, desde el saber que yo estaba disfuncionando. Entonces, es aquella conducta que impide que la persona exprese sus mejores habilidades y deteriora su funcionamiento general y que lo hace disfuncional en un contexto determinado. Pero si el contexto se adapta, como ocurrió con mi caso, aquello dejará de ser disruptivo a menos que sea una conducta realmente desproporcionada a la situación. Es bien difícil definirlo y tiene un componente de subjetividad muy grande, pero hace énfasis en el contexto, ¿sí? Ok. Y te Mm, men- Ujú, dime. Dime, dime.
Bueno, te menciono por qué para mí es importante el contexto, ¿sí? Supongamos que tenemos un niño con autismo muy funcional, aunque esas expresiones no nos gustan, pero son las que se usan, sí, un autismo muy funcional, que va a la escuela y que todo estaba, le permite estar escolarizado sin ningún inconveniente, pero tiene ciertas dificultades. Y entonces vienes tú y empiezas a trabajar para que el niño no exprese esas dificultades en la escuela. Eso es erróneo, ¿sí? Porque la escuela seguirá siendo la misma, le seguirá presentando los mismos retos, los mismos inconvenientes. Entonces, trabajas en casa y en un consultorio o de otra forma con un niño, tratas de que desarrolle habilidades, pero le devuelves a un contexto disfuncional. Entonces seguirá siendo disfuncional. Siempre antes de intervenir sobre cualquier cosa, conducta, aprendizaje, lo que sea, siempre es imprescindible trabajar primero el contexto. Y el contexto incluye el contexto físico, el contexto social, el contexto emocional, a los padres, a todos los adultos alrededor, porque yo me refiero a niños porque soy pediatra, ¿verdad? O sea, niños y adolescentes. Con adultos cambia un poquito la cosa, pero tampoco mucho, es bastante similar. Tú no trabajas el contexto, no vas a obtener mayores resultados. Algunos podrás y puede que no obtengas ninguno, ¿verdad? Y por eso siempre hago referencia a lo disruptivo en relación a la situación contextual en la que está la persona. Ok, perfecto, entiendo. Entonces, la clave para entender cuál sí sería o no sería una conducta disruptiva tiene que ver esencialmente con el contexto. Y creo que esto es lo que hace bien interesante este tema y bien complejo y por el cual muchas de las familias se acercan al consultorio, ¿no? Que tiene que ver con apelar a un procesamiento diferente. Justo el autismo es una condición muy interesante en la medida de que pareciera que hay un desarrollo al margen de la cultura, ¿no? Donde la dificultad está en comprender esas claves sociales o esas reglas intrínsecas que están determinadas por un contexto cultural específico. Por lo tanto, bajo lo que tú nos dices, Carlos, será distinta la definición de una conducta disruptiva según la cultura a la que pertenezcas, ¿no? Pensando en Latinoamérica en Totalmente. comparación con Japón, por decir algo. Sí, totalmente. Y aquí yo te quiero mencionar a un psicólogo argentino que vive en México, el de apellido Guerrero, ¿sí? Uh -huh. Tiene varios libros, no sé si ya lo has tenido invitado, pero él cuenta, Humberto. Humberto, correcto, ¿sí? Entonces, él ha tenido una experiencia con la población tarahumara, ¿sí? Y todas esas poblaciones del norte de Chihuahua, me parece, ¿sí? Entonces, él cuenta cómo la experiencia de la discapacidad en estas poblaciones, que básicamente no existe, ¿sí? Todas las personas tienen una función, la cumplen, son funciones muy básicas al parecer, las cumplen, eso les ayudan a sobrevivir, tengas lo que tengas, ¿sí? Te puedas mover, no te puedas mover, tú cumples tu función y entonces el concepto de discapacidad como que se difumina mucho o del todo para, pues, ¿qué eres tú? Persona, ¿sí? Y cómo te asimilamos a nuestra cultura general a pesar de tus dificultades, de los problemas que puedas tener, pues te asimilamos desde el concepto de persona, no desde el concepto de tu discapacidad o de tu dificultad o de tus problemas. Y esas son cuestiones accidentales, ¿sí? La sustancia es la persona, el ser individual con naturaleza racional, todo lo demás es periférico. En ti, en mí, en una persona autista, en una persona con síndrome de Down, el sustrato fundamental es el hecho de ser persona, ¿sí? Lo demás son asuntos periféricos, ¿sí? No, me refiero por ejemplo, conductuales, ciertas expresiones. Otras cuestiones, como por ejemplo el autismo, a mi forma de ver, está inherente, está de la mano, muy enlazado a tu propia condición de ser persona. O sea, resultan inseparables. Por eso es Claro. persona autista, ¿verdad? ¿Sí? Es como un distintivo que le da particularidad a esa persona. Pero sí Me me encanta lo que encantó dices. esto que dices tú, que yo no lo había planteado así, pero me interesa, me encantó esto que mencionas como un margen,
un desarrollo al margen de la cultura. Sí, ya me lo apunté aquí y ya le puse un círculo alrededor, ¿verdad? Voy a seguir pensando un poquito en eso, me encantó de entrada. Sí. Me alegro mucho. Me voy a detener un segundo a saludar porque tenemos al parecer gente de muchas partes del mundo. Tenemos ya gente de Centroamérica, de California, de Querétaro, en México, de Buenos Aires. Saludos a todos de Colombia, no sé si ya mencioné. Muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión y recuerden que trataremos de ir resolviendo dudas sobre la marcha. Nos dice Karen, exacto, la discapacidad se hace visible cuando entra en interacción con el contexto y este no muestra los apoyos necesarios para la participación de todas las personas. Es verdad, creo que justo como toda la discusión que se ha construido en torno a la definición de discapacidad es muy valiosa, ¿no? Creo que ha puesto en tela de juicio muchos de los principios éticos de la sociedad, ya que sí está en función de las barreras del ambiente y no necesariamente de la capacidad propia del individuo. Y creo que este paradigma nos abre muchas puertas a nosotros como profesionales para mejorar nuestra práctica y entonces impactar la calidad de vida en el trabajo, no solo con la persona que vive la condición, sino con la sociedad en general. Sí. Muy bien, voy a continuar con algunas de las preguntas que tenemos preparadas. Queríamos platicar contigo de qué manera se vinculan las dificultades en la comunicación con la presencia de las conductas disruptivas. ¿De qué manera podemos vincular estas dos cuestiones? Bueno, tienen un vínculo muy estrecho, ¿sí? Porque muchas de las expresiones conductuales que nosotros podemos observar y que puedan recibir el calificativo de disruptivas tienen que ver con la dificultad de expresarnos un sentimiento, una emoción, una necesidad o cualquier otra cosa. Pero sí tenemos que ver a la conducta como una expresión, ¿sí? Y hay que entenderla, porque a veces nos dedicamos a trabajarla antes de entenderla, antes de saber el significado que hay en el fondo de esa conducta. Y parte de tener éxito en el manejo de conductas disruptivas está el entender qué significa aquello. O sea, esa conducta no tenemos que verla solo como el hecho de la disrupción que provoca, sino que fundamentalmente por lo que la persona nos quiere comunicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no cuenta con las herramientas verbales suficientes o herramientas de comunicación suficiente para darnos a entender, no todos por supuesto, pero sí una buena parte de la población, y otros aún teniendo las herramientas verbales tienen la dificultad para comunicárnoslo. Entonces, en el fondo de la conducta disruptiva, lo que hay es la comunicación de un mensaje. O sea, en primer término, es lenguaje. ¿Sí? Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo y entonces solo nos fijamos en los efectos que tiene, no en el sentido o en el sentido que tiene lo que la persona nos quiere decir a través de ello. Entonces, definitivamente el hecho de no podernos expresar una necesidad, una emoción, un sentimiento, una elección o lo que sea, puede generar una dificultad conductual que se desborde, que desorganice a la persona, que desorganice a otras personas alrededor. Y entonces ahí viene a decir dos cosas. Primero, tengo que entender qué está diciendo. Y segundo, tengo que poderle dar herramientas para que me comunique de una forma más apropiada eso que me quiere decir. Entonces, el sentido de comunicación, definitivamente estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo y es el núcleo del entender esto. Mientras veamos a las conductas disruptivas solo como problema, estamos perdidos, ¿sí? La tenemos que ver primero como comunicación. Ya si es problemática o algo, ya eso viene después. Pero lo primero es qué mensaje hay detrás de esta conducta que mi hijo está expresando. Obviamente eso conlleva un análisis muy detallado de parte de nosotros, los padres, ¿sí? Claro. Y porque no nos podemos quedar solo así. Entonces, a veces con la primera expresión conductual disruptiva que vemos,
podemos tener la información que necesitamos, pero otras veces necesitamos sentarnos y hacer una verdadera auditoría de aquello que vimos, ¿sí? Una auditoría conductual de aquello que vimos y dividir ese análisis en pasos, ¿sí? Entonces, el primer análisis, pues, es describir a la perfección lo que ocurrió, ¿sí? Claro. ¿Qué ocurrió? ¿En dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿A quiénes afectó? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era hasta el clima? Tenemos que estar viendo nosotros que había mucho ruido, había muchas luces, a qué horas fue, qué nivel de supervisión teníamos, qué impacto tuvo en las personas de alrededor, qué impacto tuvo en la propia persona autista, esto, ¿sí? Y luego ya de eso, pues entonces aún ya pasa uno a un segundo análisis un poquito más complejo. Un análisis en donde tenemos que ver si aquello es como una estrategia de comunicación ya aprendida, ¿sí? O sea, nos dice el mismo mensaje siempre con este patrón conductual, ¿sí? Luego, si esas son conductas aprendidas en relación a un entorno determinado, o si son expresiones de conducta con un sentido manipulativo, ¿sí? O si son expresiones de conducta de desborde sensorial o de un entorno muy poco estimulante. Y también están las expresiones conductuales que son las que le compete al médico investigar y son aquellas que se relacionan, porque todas las demás son un análisis que tienen que hacer los padres y los padres con su psicólogo o su terapeuta tratante. La que le compete al médico analizar, porque es cuando no encontramos ninguna explicación en esto, ¿sí? No sabemos de dónde viene esto, ya hicimos todos los análisis posibles, entonces ahí toca ver si aquello no es una expresión de dolor, de malestar o de enfermedad en general que pueden ocurrir. Y luego hay un grupo difíciles o imposibles de decodificar, en donde ahí lo que hay que ser realistas, ¿verdad? Y nos podemos topar con estas situaciones en donde uno dice, no entiendo, ¿sí? No entiendo. Y aprobé esta estrategia y aprobé esta interpretación, esta otra, y no entiendo qué es lo que pasa. Entonces esas son aquellas conductas donde sí tenemos que trabajar sobre la conducta en sí misma, en lo que probablemente ocurre el milagro que nos permita terminar de entender, ¿verdad? Pero en todas las anteriores tenemos que entender el mensaje que hay de fondo. Pues Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto al vínculo en la comunicación y la conducta disruptiva, nos decías, hay un vínculo muy fuerte entre ambas cuestiones y la conducta debería de entenderse como una forma de expresión. Detrás de la conducta hay una intención de comunicar algo y nosotros como profesionales debemos de brindar las herramientas adecuadas para que ese mensaje se cumpla o se logre emitir de alguna manera. sí, Para hay ello, algunas cositas conductuales también que provienen de cuestiones propiamente internas de la persona, ¿sí? uh-huh. Y que son sumamente complejas. Por ejemplo, situaciones hormonales y cambios Claro. metabólicos que pueden alterar nuestra conducta también. Entonces, hay un componente muy interno a la persona, muy profundo, en donde no está queriendo ella comunicar, sino que lo que nos está expresando es una situación de desbalance interno. Esas son bien complicadas de determinar, ¿sí? Muy complicadas y vienen después de que el profesional de la psicología y los padres, los terapeutas, el psicopedagogo, todo han analizado todo y no encuentran nada, pues entonces hay que investigar estas también. Ok, perfecto. Y sugerías que lo primero que tenemos que hacer como padres y como profesionales es hacer una investigación donde se haga una descripción a profundidad y esta descripción eventualmente con el fin de que podamos encontrar cuál es ese mensaje, eso que la persona necesita comunicar para entonces dar una salida y brindar las herramientas adecuadas. Exacto, casi como las preguntas que hacen los periodistas, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde para redactar una noticia? Pues más o menos igual, ¿verdad? El tema es hacer como, quería decir la palabra autopsia, pero suena muy fea acá, ¿verdad? Entonces, como
el análisis profundo, desglosar aquello, deshojar la margarita completamente, que también lo dice Humberto Guerrero, ¿verdad? Deshojar la margarita. Entonces, separar todas las partes hasta que encontremos, ¿verdad? Y lo que te decía, qué horas ocurrió, en dónde ocurrió, quién estaba presente, nivel de supervisión, qué ocurrió exactamente, a quién afectó, cuánto duró, cómo se resolvió, y muchas preguntas que tenemos que hacernos y no pretender tener un resultado a la primera, ¿sí? Ok, Porque a veces eso puede ser muy frustrante para uno como padre y decir, se presentó esta conducta disruptiva, ya vi esto, ya hice el análisis, no tengo respuesta, bueno, espera otra vez que ocurra y vuelves a hacer otra, no tengo, espera otra, no tengo, espera otra, pues no tengo, espera otra, ¿sí? Y entonces ya cuando compares, puede que descubras un patrón y en ese patrón vas a tener la respuesta, ¿verdad? Y vas a empezar a entender de dónde viene, pero lo que no tenemos que hacer es desesperarnos, angustiarnos o frustrarnos porque a la primera no entendimos qué había de significado de fondo, qué circunstancias lo potenciaban, qué disparadores. No, a veces no entendemos nada, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino que después de un tiempo de ir recolectando información. Los padres de personas autistas debemos ser personas acostumbradas a llevar registros, ¿sí? sí. Eh, apuntar, ¿verdad? Llevar fechas, anotaciones. Aquí te cuento un caso, pues antes de esto yo estuve trabajando un tiempo, pero en oncología. Era una de las cosas que quise ser en la vida, oncólogo. También quise ser presidente de Guatemala y papa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero bueno, esas ya son otras cosas, ¿sí? Entonces, pues quise ser oncólogo y estaba trabajando un tiempo que estuve en un hospital en Estados Unidos y entonces le digo yo, le comento a la enfermera que preparara tal medicamento que se llamaba Eliasparginasa. Estoy hablando de los 90, ¿sí? Y entonces viene la madre y me dice, no, Carlos, no es la Eliasparginasa, porque el TUI me explica todas las cosas que ocurrieron la última vez que utilizaron Eliasparginasa, pero ella sacó una carpeta que llevaba donde tenía todas sus anotaciones, todo lo que había ocurrido con fechas y todo, y entonces yo reviso la carpeta de ella y le di más valor que el expediente médico, ¿no? Y entonces vi la carpeta del papá, de la mamá, perdón, dejé de lado la carpeta donde los médicos habían anotado y me fui a hablar con mi jefe inmediato. Y entonces me dijeron, ella tiene razón, ¿sí? Y efectivamente ella tiene razón. Así tenemos que ser nosotros también, llevar notas, apuntes, acostumbrarnos a tener registros de todas las cosas. Completamente de acuerdo. Hay algo que dicen Carla Mercado y Carlos Núñez, que el autismo implica que de pronto nos convirtamos en detectives, ¿no? En hacer este análisis sistemático como de las variables que interfieren y la verdad es que me parece una sugerencia muy valiosa porque creo que además como padres o incluso como profesionales o maestros, de pronto hay tantas variables emocionales implicadas que no nos permiten hacer un juicio objetivo de lo que está sucediendo frente a nosotros, ¿no? Creo que a veces hay muchas distorsiones cognitivas que no nos permiten saber qué le está pasando a nuestro hijo, ¿no? Está en función de si estamos cansados, de si estamos frustrados, de un montón de variables que hacen que percibamos como el origen de la conducta disruptiva diferentes cosas y también, sobre todo, interfieren que nuestra intervención no perdure a través del tiempo, que probemos una cosa, otra cosa, porque el desgaste emocional llega a ser tan fuerte y hay una falta de objetividad que no tenemos de pronto como de qué asirnos como familia para mantener una línea clara sobre lo que estamos haciendo. Me encanta esto que has dicho y yo revisaré de nuevo esta conferencia para tomar nota de cada cosa que has mencionado porque es muy interesante. Aquí voy tratando de apuntar y sí, precisamente la objetividad es un tema muy importante y como tú lo mencionas, a veces no estamos en las condiciones emocionales, físicas o lo que sea para hacer este análisis. Hay que esperar, a esperar
ahorita no es el momento. Sobre la marcha probablemente solo es el momento de que estemos pendientes a observar y lo que podamos, ¿sí? Pero es como cuando le dices a un papá, ¿y cuánto duró la convulsión de su niño? Pues es una pregunta cruel que a veces hacemos los médicos, ¿verdad? ¿Cuánto duró? El papá en ese momento no estaba para medir, hoy un minuto convulsionando, un Claro. minuto 15, no, estaba en otras cosas. Igual, cuando nuestros hijos tienen un desborde conductual disruptivo, no estamos a veces ni siquiera nos damos cuenta de todos los detalles que hubo alrededor. Pero cuando ya las aguas se calmaron, podemos volver porque es algo tan importante que necesitamos estar en las mejores condiciones posibles para ser objetivos, para analizarlos. Y en esto de ser objetivos, a veces es conveniente utilizar herramientas que ya hay disponibles para analizar las cosas, porque nosotros amamos a nuestros hijos y el amor que les tenemos nos puede provocar dos cosas, o no valorar apropiadamente las cosas o frustrarnos muy fácilmente por Claro. lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces está la escala, una escala que podemos usar que no es completa, pero podemos tenerla para llevar registros, es la escala que se llama ABC, ¿sí? Que es la Aberrant Behavioral Checklist, Ujú. ¿sí? Ya está disponible una traducción hecha por mexicanos. Entonces ustedes solo ponen escala ABC versión mexicana en Google y les sale. Y entonces tienen ahí ya un documento para ir chequeando, poner la fecha. Esto fue lo que vimos más o menos. No es perfecta, ¿verdad? Necesita que nosotros hagamos anotaciones adicionales, pero ya le da una objetividad que a veces nosotros por el hecho del amor, de estar de por medio del amor, a veces no la tenemos, ¿sí? Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Voy a leer una de las preguntas que nos hace Ángeles Campa. Nos dice, hola, buenas tardes. No, me estoy confundiendo. Dulce Violet, voy a leer la pregunta de Dulce Violet. ¿El estar bebiendo agua por ansiedad puede llegar a ser una conducta disruptiva? ¿Estará expresando un sentimiento o situación? Bien, pues aquí lo tiene que ver usted esto como una conducta repetitiva que a veces son propias de las personas autistas, ¿sí? Eso primero, pero también tendría usted que ver si hay algún problema de salud de fondo, ¿sí? Porque la mayor probabilidad que podríamos encontrar conductual es el rechazo a beber líquidos, sí, es lo que más he encontrado yo, más que la intensidad de deseo de beber líquidos. Ahora, este planteamiento de tratar de ver si hay algo médico de fondo, especialmente si hay fármacos de por medio dentro del tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso de esta conducta, yo antes de verla desde la perspectiva del autismo y de trabajar sobre una conducta autista que podría ser ese patrón repetitivo, ¿verdad? Pensaría primero en una condición médica y si se descarta, pues entonces ya me pasaría para el otro lado, a investigarla, ¿sí? Y a ver, con la conducta, importante es que si ya me pasé para ese lado de que ya lo médico se descartó, probablemente me pasaría al lado de no eliminarla, sino de que tratar de irla sustituyendo por otra conducta que sea más apropiada, más viable, menos dañina, pero también hay que ver qué cantidad de agua, ¿sí? Entonces yo le diría aquí, primero mida la cantidad de agua que su niño está tomando, ¿sí? Tenga un parámetro objetivo. Porque si, por ejemplo, me dice, el niño tiene 12 años y se está bebiendo 2 litros adicionales de agua en pocos a lo largo del día, pues a mí no me importaría eso, Dulce. Yo le diría, estamos muy bien. Pero yo aquí lo que le recomendaría, Dulce, es que primero tenga la evaluación médica, o sea, aquí al revés, ¿sí? Primero el médico y después, si el médico le descarta que no hay ningún problema, entonces vamos hacia el lado del análisis propio de la conducta de su nene. Ok, perfecto, muchas gracias. Voy a retomar algunos temas que teníamos planteados antes de volver a Ok, las preguntas. Tenemos un montón de gente participando, lo cual gracias me da a Dios. Sí. muchísimo gusto. A mí también, gracias. Muy bien. En un artículo que publicaste en Autismo Navarra, hablas de la saturación
sensorial como una de las posibles causantes de las conductas disruptivas. En este sentido, ¿cuáles son los posibles mecanismos de intervención ante la presencia de conductas disruptivas con un origen sensorial? Me gustaría contarte que, bueno, en Crea tu Mundo hemos apostado porque los chicos crean desde pequeños habilidades de adaptación y tolerancia ante los estímulos sensoriales. Nunca hemos decidido adoptar otro tipo de estrategias de evasión del estímulo, como por ejemplo el uso continuo de supresores auditivos. Tampoco hemos apostado, como muchos otros centros lo hacen, por crear un ambiente sumamente controlado en cuanto a estímulos sensoriales, ¿no? Que tienen como reguladores de luz, de sonido, etcétera, sino que más bien hemos trabajado gradualmente la exposición a estos estímulos con el fin de que sean capaces, independientes y autónomos, de elaborar una estrategia que les permita solventar este tema sensorial. Bueno, te lo cuento un poco para conocer tu opinión y también saber qué se te ocurre que pudiéramos hacer cuando ya hemos detectado que hay un factor sensorial que es el detonador de la conducta disruptiva. Bien, nuevamente una anécdota, ¿sí? Eh, Resulta que una sobrina fue electa reina del pueblo, ¿sí? Es típico en nuestros pueblos acá en Guatemala tener la reina de la feria, pues ella ganó para reina de la feria. Es muy linda, por cierto, también, ¿verdad? Una mujer hermosa. Entonces, fuimos a la ceremonia donde se le coronaba, porque tiene todo ese proceso, no sé, ¿verdad? Él se corona a la reina, se le rinde pleitesía, le hacen discursos y toda una cosa muy bonita. Y después hay una fiesta, ¿sí? En honor a la reina. Y entonces para esa fiesta llevaron al grupo que estaba de moda en Guatemala en ese momento. Y la mesa que nos tocó estaba cerca de una de las torres de bocinas, ¿sí? ¿Le dicen ustedes altoparlantes? No Sí, sé si sí, dicen sí. bene. Entonces, Bocinas. Sí. junto a una de esas torres de bocinas estaba la mesa que nos tocó. Y entonces, pues desde que empezó el acto, yo me sentía incómodo en aquel lugar, ¿sí? Y de pronto terminó todo el acto y empezó la música de la fiesta y le dije a mi esposa, yo aquí creo que me voy a morir, le dije, ¿sí? Porque no sé si en los bajos, si en los altos, yo no sé en qué momento sentía que el corazón se me salía del pecho cada vez que la bocina hacía cierto tipo de vibraciones. Y entonces para mí ya no fue feliz aquel lugar. O sea, era un momento muy feliz, pero yo ya no estaba bien. Yo me movía para un lado, para otro. No me podía ir, sí, pero aquello ya estaba desbordante para mí. Sin embargo, todos los demás estaban muy tranquilos, felices, tratando de platicar a pesar del ruido, viendo lo que ocurría, cómo bailaba aquel, cómo bailaba el otro, y yo solo quería irme, ¿sí? Es un ambiente súper estimulante, demasiado, un exceso de estímulos que no pude manejar. Pero también me ocurrió otra vez en una sala de espera donde no llevaba ni un libro ni nada, nada. Y solo había una silla, no había ni un cuadro, no había nada en que pudiera distraerme. Y ese ambiente tan pobre en estímulos me resultó difícil de manejar también, ¿sí? Yo no tengo autismo, ¿sí? Perdón, no soy autista, ¿de acuerdo? Pero sí tengo mis dificultades sensoriales y ambas situaciones resultan a veces complejas para manejarse. Entonces, se trata, yo como te digo, el proceder de ustedes me parece a mí correcto porque no podemos crear una burbuja en donde nuestros hijos vayan a vivir y tengan todo perfectamente acomodado a ellos. Tienen que vivir en un mundo en el que todos compartimos, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo cuando decimos déjalo ser autista, perfecto, déjalo ser autista en sus alteraciones cualitativas de la comunicación, de la interacción social, en la presencia de patrones estereotipados y restrictivos de conducta, pero todo lo demás que es periférico al autismo, como en cualquier persona otra, necesita que trabajemos y que lo ayudemos a adaptarse para que en este mundo no menciona aquí la palabra normalizar, ¿sí?
que normal es un concepto estadístico, pero ahorita ha sido mal entendido ese concepto, ¿verdad? Entonces, normal es un concepto estadístico, pero ahora se malinterpreta la palabra normal y entonces se usa peyorativamente la expresión, a veces peyorativamente, de normalizar, ¿verdad? O sea, como que normalizar entendiéndola como volver a la persona neurotípica, y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, suponte tú vas por una carretera, ¿sí? Por una autopista. Y la autopista tiene 3 carriles, el de mínima velocidad, el de intermedia y el de máxima velocidad. Al lado tiene una vía donde puedan andar bicicletas y cuestiones así, o personas caminando, corriendo. Bueno, no, pero tú decides, no, yo me subo a mi vehículo contra la vía, ¿sí? Sí. Pues algo malo va a ocurrir ahí, ¿verdad? O dicen, no, yo en mi bicicleta voy en el carril de máxima velocidad. Bueno, así son las carreteras aquí en nuestra América Latina, pero bueno, yo estoy poniendo un ejemplo ¿Verdad? ideal, digamos, ¿sí? O no, yo voy a caminar en el carril intermedio. Pues no, ¿verdad? Todos tenemos esa carretera común que nos lleva de un lugar a otro y nos tenemos que ajustar a esas normas que tiene esa carretera para circular y llegar hasta donde nos proponemos, a lo mejor hasta el destino final o un destino intermedio. Pues esa carretera es la vía, la vida, ¿sí? Y en la vida tengas tú un BMW, un Mercedes-Benz o una camioneta Toyota microbús para pasajeros como tengo yo, ¿verdad? Para que cada hijo vaya en un sillón y no se peleen. Entonces, tienes que ajustarte a las normas en las que todos vamos circulando, ¿verdad? Ah, pero dentro del automóvil voy yo, que soy moreno. Tengo una diferencia, pero al lado va una persona, en el otro carril me acaba de rebasar un rubio, ¿sí? Del otro lado va una persona conduciendo a lenta velocidad, que es una persona anciana. Corriendo en la carretera va una pareja, uno es alto y el otro es bajo. Todos somos diferentes. Ninguno somos igual que el otro, pero todos tenemos que ir por esa carretera adaptada a las normas que la carretera nos propone. Eso es lo mismo que ocurre si eres autista, si tienes TDAH, si eres lo que vas en la carretera, tienes que ajustarte a las normas como vives aquí. Ah, no, por favor, que a la hora que yo circule no vaya nadie, que nadie suba las luces, que nadie bocine, que nadie... No se puede, ¿sí? Yo tengo que saberme mover en ese entorno y manejar los estímulos dentro de lo posible, porque a veces resultan imposibles de manejar, pero manejarlo dentro de lo posible para mantenerme yo en ese camino. Y entonces aquí viene, no tenemos que alejarnos de los estímulos, pero también las exposiciones excesivas como abordaje inicial no son buenas, ¿sí? Tú habrás tenido niños que los metes a los cuartos de estimulación lumínica y salen desorganizados, ¿verdad? Fue demasiado para ellos aquello. Pero si vas poquito, 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 en el tiempo, pues se va adaptando la persona hasta cierto grado que le permite tolerar. Yo no tolero la proximidad de las personas, ¿sí? Si se aproximan de donde yo no las estoy viendo. Pero si te aproximas desde donde yo te estoy viendo, pues te doy un abrazo y me quedo ahí al lado tuyo un ratito. luego ya me separo, ¿sí? Pero si entras a mi espacio personal psicológico desde donde yo no tengo control, me desorganizas completamente. Pero eso no quiere decir de que porque eso me puede pasar, deje yo de participar en actividades sociales. Y me pasa mucho, ¿sí? Y me pasa mucho, por ejemplo, voy a un congreso, este congreso que hacen en Monterrey, muy famoso, y la gente muy amorosa le gusta tomarse fotografías con uno, ¿sí? Y siempre cedo a todas las fotografías, todas, porque es una forma en que la gente te dice, te quiero, me importa lo que hiciste, ¿verdad? Y entonces a mí me encanta, ¿sí? Pero cuando termina, me voy por ahí a restablecerme, ¿sí? Entonces, y para poder volver otra vez. Entonces,
Además, en ningún otro lado me tomo tantas fotos con gentes, entonces tengo que aprovechar cuando eso ocurre porque en ningún otro lado nadie me pide que me tome una foto con ellos, ¿verdad? Pero me parece correcto este manejo que hacen ustedes de no privar completamente la estimulación sensorial, sino que dosificarla hasta llegar a un umbral en donde la persona lo tolera, pero que le permite manejarlo en el tiempo. Pero privarla del estímulo, pues nos pasa que nuestro cerebro tiene estructuras que responden y se van adaptando a esos estímulos. Si nosotros no las ponemos a funcionar, pues dejan de existir, entre comillas, ¿sí? Se dedican a otra función y entonces perdemos un potencial neurológico plástico fabuloso que tenemos para podernos adaptar a nuevas circunstancias. Ahora, lo sensorial en el autismo es clave, ¿sí? Y cada vez más nos damos cuenta y ahora pues ya aparecen claramente en los criterios B, ¿sí? Cosa que antes no lo teníamos tan claro, pero el tema sensorial es determinante. Antes de que nos hicieran estos criterios, hubo una persona a la que yo aprecio mucho que es Daniel Comín, ¿sí? Daniel, en un momento así de lucidez, de mucha lucidez, que siempre la tiene, pero lanzada, lucidez demasiado lanzada, dijo, no hay autismo sin problema sensorial. Qué exagerado, dije yo, ¿verdad? Entonces, obviamente esto fue antes de que tuviéramos estos nuevos criterios. Y no hay autismo sin problema sensorial. Entonces, bueno, fue solo cuestión del tiempo. Hoy sabemos que los denominados trastornos de integración sensorial, que yo no los considero diagnóstico en sí mismo, sino que síntoma, ¿sí? Están presentes en un 80-90% de la población autista. O sea, ya los tenemos que ver, los tenemos que investigar y los tenemos que abordar de por sí. No los podemos ignorar. Si 8 o 9 de cada 10 los va a presentar, tengo que ver qué impacto están teniendo en cuestiones de expresiones no apropiadas de conducta y qué apoyo les puedo dar para manejarlos. Pero Claro. no ignorarlos, ¿sí? No ignorarlos. Perfecto. O evitarlos tampoco. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con lo que nos dices, Carlos, y la verdad es que me encanta la forma en la que has narrado este tema como de las dos vías que nos permite entender y hacer un juicio bastante claro y sobre todo de sentido común de aquello que es apropiado en determinado contexto y aquello que no lo es, ¿no? Creo que muchas veces los padres entran en un conflicto bastante fuerte sobre cuál es el límite entre eso, buscar la normalización y que cumpla con todas las normas sociales y aquello que es simplemente útil para vivir una buena calidad de vida dentro de una sociedad con sus normas particulares y me parece que tu anécdota deja muy clara esta situación. Y por otro lado, nos hablabas también de la importancia de poner a prueba las habilidades de adaptación a una persona, sobre todo considerando el tema del contexto que hablábamos en un inicio, ¿no? Una persona en particular vive en un contexto sobre el cual no tenemos control sobre el 100% de los estímulos sensoriales que rodean a una persona, ¿no? En México, cruzar una calle y bueno, en muchas partes del mundo es un acto que implica ser capaz de regular un montón de factores sensoriales, ¿no? Y no podemos esperar que la persona Y ejecutivos, de pronto, ¿verdad? Y ejecutivos, ¿sí? O sea, cruzar la calle es una prueba de funcionamiento ejecutivo tremenda, ¿sí? tremenda. Y sensorial también, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y para que, teniendo en mente que lo que buscamos para cualquier persona, sin importar cuál sea su diagnóstico, es que sea autónomo, independiente, que tenga capacidad de autodeterminación, de pronto algo como cruzar la calle sí se vuelve una habilidad relevante en nuestro día a día, ¿no? Una habilidad fundamental a la cual hay que darle el peso suficiente y en ese sentido, vivir aislados de determinados estímulos no cumple con un plan para preparar a la persona para dicho evento en particular que puede aplicar ya sea para una persona, como bien decías, aunque tampoco me gusta el término de alto funcionamiento, o incluso una persona con autismo no verbal.
Me voy Solo a... quiero mencionar algo aquí que porque yo creo que es muy importante esto que mencionaste ahorita, y es de que los padres tenemos que pensar que no viviremos para siempre, ¿sí? Sí, Y que es una realidad que tenemos que asumir, que no estaremos todos los días de la vida de nuestros hijos a su lado para apoyarles. Entonces tenemos que lograr que ellos alcancen, así como lo hacemos con cualquier hijo, sea autista, no sea autista, que alcance el mejor desempeño personal posible dentro del entorno social en donde le corresponde vivir, ¿sí? Pero pensando eso, yo tengo que dejar un hijo que pueda ser autónomo, ¿sí? No un hijo que va a ser siempre dependiente, un hijo que va a estar expresando siempre sus conductas disruptivas porque nunca las trabajamos, ¿sí? Porque las consideramos que era parte de su forma de ser. Entonces, no, ¿verdad? La sociedad es cierto que cada vez es más abierta, más tolerante. Uy, pero falta muchísimo todavía. O sea, ni siquiera en las sociedades más desarrolladas ves tú esa apertura o tolerancia que todos quisiéramos. Todavía falta mucho trecho por caminar, incluso en esas sociedades que se describen como tolerantes y abiertas, ¿sí? Ya en las nuestras, pues que son un poquito más cerradas, más críticas, un poquito menos tolerantes, pues nos hace falta mucho por caminar, y probablemente la generación que nos sigue, o sea, la de nuestros hijos autistas, yo deseo que no sea así, pero a lo mejor ellos no van a vivir el cambio social dramático que esperamos, ¿sí? Entonces hay que prepararlos para lo que hay. Es lo que hay, me dijo un alumno en el colegio cuando le dije, pues no hiciste toda la tarea. Le dije, aquí solo hiciste una cuarta parte de la tarea. Es lo que hay, doctor, califíquelo. A mí me causó mucha gracia, pues bueno, es lo que había y le califiqué, ¿verdad? Entonces, pues lo que tenemos es lo que hay. Tenemos que cambiarlo, pero no va a ocurrir para mañana. perfecto. Muy bien, me voy a detener a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. Nos dice Ángel Estuardo, ¿una mala dieta puede estallar en una conducta disruptiva? Totalmente, ¿sí? Ahora bien, aquí solo permíteme que me voy a apuntar. Ángel, me dijiste que hizo la Sí, pregunta. Ángel. Sí, bueno, Ángel, aquí me voy a detener como en partes, ¿sí? Primera parte, eh, el que observemos que ciertos alimentos provocan cambios conductuales es una observación muy importante que tenemos que estar pendientes. Y no solo es con autismo, también ocurren muchas otras condiciones y enfermedades, ¿sí? Y no necesariamente tiene que tener una condición muy seria de fondo. A veces son pequeñas intolerancias, alergias alimentarias y cosas así. Ahora bien, emprender cualquier modificación dietética nunca debe hacerse sin la asesoría profesional de un nutriólogo o un nutricionista, porque Bien. muchos de los niños que están metidos en dietas para autistas, ¿sí? Lo que tienen son deprivaciones de nutrientes muy importantes y una alimentación fundamentada en carbohidratos y grasas, en donde pueden hacer falta de ciertos aminoácidos, o sea, de proteínas y luego aminoácidos fundamentales para la síntesis de neurotransmisores. Entonces se les hace daño. Nunca, jamás, jamás emprendan una dieta por la asesoría de un amigo, por una página de internet. No, siempre, siempre asesoren los aspectos alimenticios, primero con su pediatra y si no, con un profesional de la nutrición, que es el más adecuado para hacerlo. Ahora bien, De acuerdo. nuestro cuerpo reacciona, el Ortega y Gasset decía, soy mis circunstancias, decía, ¿sí? Y yo, pues yo no soy quien para agregarle algo a Ortega y Gasset, ¿verdad? Pero le decía, soy mis circunstancias y lo que como, le pondría yo a Ortega y Gasset, ¿sí? Lo que comemos determina mucho de cómo nos comportamos, cómo actuamos. Entonces, yo tengo un niño autista con intolerancia al gluten, lo más famoso que solemos oír, ¿sí? Y come productos que contienen gluten. ¿Qué experimentará? Experimentará distensión abdominal, dolor, flatulencia, cambios en las heces, reacciones en su piel, todas con posibilidad de incomodarle desde el punto de físico
hasta el punto de producir cambios conductuales importantes, ¿sí? Ujú, Entonces, vengo yo y modifico la dieta, ¿ok? Y alejo el gluten de su alimentación. Entonces, ese niño seguirá siendo autista, pero con una dieta libre de gluten, para que evitemos esa creencia de que con una dieta vamos a curar algo, porque pues el autismo no se cura, eso es algo obvio que ya todos sabemos, pero que hay que estarlo repitiendo constantemente porque siempre sale el tema, ¿verdad? El autismo es una forma de ser, ¿sí? Y yo no puedo quitarme de mi forma de ser, no puedo quitar algunos componentes que son inherentes a mi persona. Así soy, ¿sí? Pero sí puedo evitar, por ejemplo, que me salga caspa, que alimentos que no tolero, o productos que me provocan acné, todas esas cosas las puedo evitar. ujú. Entonces, en la población autista sí tenemos que tener en cuenta que los problemas gastrointestinales son mucho más comunes que en la población general. ¿Sí? Y entonces al aparato gastrointestinal tenemos que ponerle mucha atención en las manifestaciones que nos pueda dar. Además, dentro de la población autista hay más proporción de problemas alérgicos y autoinmunes que en la población general. No solo en ellos, sino que en su familia también. O sea, a veces ya traemos la clave familiar. En el caso de nosotros, por ejemplo, una tercera hija autista con alergia a la proteína de la leche, pero sus dos hermanos alérgicos a la proteína de la leche, un tío, unos primos. Entonces, hay más componentes esos en la familia. Lo que pasa que dentro de las poblaciones autistas eso es más frecuente y más prevalente también. Tenemos que prestarle mucha atención y puede ser causa de problemas conductuales de origen médico, ¿sí? Ok. Y que el abordaje contribuirá a mejorar esas expresiones, pero siempre que sea el médico y el nutricionista o el nutriólogo y no el amigo que me asesora por Facebook, ¿verdad? O una página de Facebook que promueve una dieta, no. Aquí el tema, lo que comemos es tan delicado, ¿sí? Tan delicado. Ahora, ¿qué le diría yo la alimentación general? Bueno, la cantidad de personas autistas intolerantes al gluten que yo he encontrado no es tan exagerada como la población en general cree. Son unos poquitos, ¿sí? Unos poquitos. Son bastantes, pero tampoco son todos, ¿sí? Bastantes si uno los ve dentro de un grupo, pero en números absolutos tampoco son muchos, ¿sí? Yo te diré que tal vez encuentro uno en cada 40, 50, ¿verdad? Que es un poco más alto que lo que se encontraría en la población general. Pero no solo hay que pensar en el gluten, hay que pensar en muchísimas otras cosas, ¿verdad? En todo lo que comes. Ahora, ¿qué puede hacer uno de papá? Comer productos frescos de temporada de producción local. Esa es un principio de alimentación básico y fundamental. Ver, por ejemplo, en algunos países le llaman la pirámide alimenticia, nosotros aquí le llamamos la olla nutricional, que dice las porciones de cada alimento, las cantidades y veces por semana que tenemos que tener. Cada país ha diseñado las suyas con palabras y alimentos presentes en sus mercados, ¿verdad? Pero ir a buscar producto fresco, de temporada, evitar enlatados, envasados, todas las cosas que lleven colorantes, sabores, preservantes artificiales, comer lo que se produce en donde vivimos, ¿sí? Y ver la pirámide alimenticia o la olla nutricional o como le llamen, que tenga cada país, porque son cosas que han hecho profesionales muy competentes de cada lugar y que es una buena alimentación con productos que podemos encontrar y accesibles económicamente también. Claro, me parece un tema muy, muy interesante que incluso da para toda una plática al respecto y creo que me parece un momento también muy pertinente para mencionar algo que es inevitable, ¿no? Hay un montón de personas que apelan a intervenciones que no tienen necesariamente un sustento científico y por sustento científico me refiero a una investigación seria de por medio, no me refiero a estos titulares de los cuales se abusa últimamente como un mecanismo para generar más tráfico en una página web que hablan sobre un sustento científico que no existe. Y creo que es un buen momento para invitar a los padres a que realmente cuestionen todo lo que encuentran
en las páginas web, todo lo que hable de una cura milagrosa, todo lo que apele a quitar el autismo, a quitar una condición en particular, habría que ponerlo en duda. Acérquense a profesionales, digan, encontré este artículo en particular, ¿qué opinas? Creo que se aprovecha de una manera de verdad muy fuerte todavía en muchísimas partes del mundo, se aprovechan del proceso de duelo de los padres, ¿no? De esta necesidad de vivir una historia diferente, de no poder aceptar la condición de sus hijos, y entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo tomando en cuenta lo que nos acaba de decir Carlos, de toda decisión que tomemos en torno a la alimentación debe ser acompañada de un profesional que se especialice en cuestiones alimentarias, ya sea un pediatra o un nutriólogo. Correcto. Muy bien, tenemos... Solo te menciono una cosa aquí que creo que es importante. La ciencia médica tiene niveles de evidencia, ¿sí? Y los niveles de evidencia son muy estrictos. Y el nivel más bajo de evidencia, ¿sí? El más bajo es la opinión de grupos de expertos, ¿sí? O sea, ni siquiera un solo profesional hablando. O sea, por ejemplo, suponte que yo soy reconocido mundialmente como experto en la alimentación de personas autistas. Pero lo que yo diga no es evidencia científica. Tiene que ser un grupo de reconocidos expertos por el área que elabore unas recomendaciones concretas, pero ese es el nivel más bajo de evidencia. Entonces, ya que alguien saque en su página de Facebook que he tenido pues bueno, esa es su opinión, ¿verdad? Pero no es una evidencia científica. Su opinión, muy respetable, puede ser equivocada, puede ser errónea, ¿verdad? Puede ser garrafalmente errónea o puede ser muy buena, pero no pasa de opinión, ¿sí? No es evidencia científica. Y eso es importante que lo diferenciemos, ¿sí? Y lamentablemente no lo hacemos. Creemos que porque lo dijo fulano es evidencia científica y porque fulano es muy famoso y porque dice él que ha tratado mucho, pues no, ¿verdad? O sea, igual todo lo que yo he dicho aquí es mi opinión, ¿sí? Científica si quieren o no, pues es mi opinión, pero no es evidencia científica, ¿verdad? Estaría, a menos que yo me junte con otras personas que sean expertos en el tema, que no me invitarían porque no entro en esa categoría, ¿verdad? Entonces, podría tener un valor como el nivel más bajo de la evidencia, imagínense ustedes, ¿verdad? Claro, me parece muy importante saber eso. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen, nos dice Cari Careca, ¿cuál sería la diferencia entre las conductas disruptivas y las conductas repetitivas? ¿Cómo distinguir una de otra? Bueno, primero es que las conductas repetitivas son propias del autismo, ¿sí? O sea, no puede ser disruptivo algo que es propio de eso. Ahora bien, ¿qué tipo de conducta repetitiva puede hacer? Eso es lo que hay que determinar para saber si hay algo que hacer, pero ya en sí mismas, miren, cuando uno trabaja con una persona autista hay que decir, ok, tiene alteraciones cualitativas de la comunicación y de la interacción social. Perfecto, pero dice alteraciones cualitativas de las personas con trastorno autista, ¿sí? Cualitativas. No quiere decir que no tengan ninguna comunicación, ¿verdad? O que no tengan ninguna interacción, ¿sí? Patrones estereotipados sí o restrictivos de conducta, que incluyen los repetitivos también, es parte del ser autista. Eso, pues ahí sí estoy de acuerdo en donde decimos, es autista, así es, ¿verdad? Ahora bien, cuando la situación... bueno, y entonces digo yo, es que no quiero que haga estereotipias en la escuela. ¿Qué malo tiene? ¿Sí? No tiene nada de malo. Es como el otro enito que se está sacando los mocos y se los está comiendo, ¿sí? Si lo hacen todos entre los 5 y los 7 años, si uno en una fila de 20 niños que están esperando entrar al aula, la mitad se están metiendo los dedos en la nariz, ¿sí? Y entonces así es una cosa, se les irá quitando con el tiempo tal vez, ¿verdad? Pero y resulta que al final de la fila está el niño autista haciendo estereotipias. ¿Qué? ¿Las tengo que corregir? ¿Las tengo que quitar? ¿Sí? ¿Cuándo intervendría yo sobre una situación de estas que son
las características nucleares del autismo. Cuando ya le aíslan completamente de su entorno y le hacen disfuncional. Pero mientras eso no ocurra, así es, ¿sí? Y no gastaría, miren, por favor, no gasten recursos y mucho menos administrar fármacos para que bajen las estereotipias, ¿sí? Porque no lo van a lograr, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es igual entender por qué está haciendo más estereotipias de lo que tendría que esperar, ¿verdad? Entonces entender qué me quiere comunicar con el aumento de las estereotipias. Siempre el tema es qué me quiere comunicar, qué me quiere comunicar. Eso siempre tenemos que verlo. Y entonces ya ver, ok, resulta que me está comunicando que el perfume de su compañero de al lado, que puede ser, le molesta, ¿verdad? Y entonces ya después yo veo y le ofrezco al niño una loción, la misma que le ponen a él, ¿verdad? Y se la regalo de cumpleaños para no decir, mira, deja de usar esa tu loción apestosa porque le molesta a otro niño, usa mejor esta. No, entonces mejor, mira, te traje de regalo de cumpleaños esta loción, ¿verdad? O coger al grupo, hoy todos vamos a oler rico, vamos a oler y usamos la misma sin darnos cuenta, ¿verdad? Nosotros en el colegio tuvimos una situación con un cojín terapéutico, ¿sí? Que resulta que el niño que lo necesitaba se negaba a usarlo, ¿verdad? Entonces se volvió en el cojín terapéutico del aula y se rotaba. Cada periodo se rotaba el cojín terapéutico, ¿verdad? Y entonces se volvió algo común para el aula. Entonces ya lo usaba él sin ningún problema, ¿verdad? Ahí desapareció cualquier conducta irregular que se pudiera observar porque se volvió algo común a todos, ¿sí? Claro. Entonces, yo aquí le diría a Cari, primero ver si aquello necesita ser trabajado o si aquello es propio de la definición de persona autista, sí, de trastorno autista. Y entonces, si no, pues entonces se trabaja. La esencia de la persona es la esencia. Lo que podemos cambiar son los accidentes, ¿sí? Y los accidentes son todo aquel conjunto de características que no son inherentes a la sustancia, sino que están alrededor de la sustancia, que se pueden quitar, pero aquello sigue siendo aquello. Pongo un ejemplo. Tengo una mesa, ¿sí? Y la mesa es rosada y la pinto de verde. El accidente era ser rosado o ser verde, pero su esencia de mesa sigue siendo mesa, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con accidentes, características periféricas. Y esos, los accidentes, son los que hay que abordar en el autismo. Lo nuclear, así es. Bueno. Perfecto. La forma en la que hemos llegado a ver este tema en Crea tu Mundo es, por ejemplo, bueno, en este caso me gustaría entender si por conducta repetitiva se refieren específicamente a una estereotipia o a otro tipo de conducta que resulta muy recurrente. En CREA hemos creado un criterio que he visto que otros profesionales lo llaman de otra manera, pero como lo hemos manejado con los padres, ha sido, bueno, una misma conducta, como bien decías al inicio, según el contexto en el que se presenta, puede ser disruptiva o nosotros hemos llegado a usar el concepto de desadaptativa, ¿no? Una conducta se puede Me gusta tornar. más, ¿sí? Me gusta más, desadaptativa, ¿sí? Se Ok, puede gracias. volver desadaptativa en determinado contexto, como por ejemplo el tema de las estereotipias, ¿no? Un ejemplo que solemos usar para ello es, por supuesto que las estereotipias no tienen absolutamente nada de malo, coincidimos totalmente con lo que dices, pero por ejemplo, si las estereotipias, como por ejemplo hacer un movimiento así con las manos, no le permite tomar la cuchara para comer, entonces esa misma conducta que en el recreo o incluso dentro del salón de clases es adaptativa porque cumple una función para esa persona, se vuelve desadaptativa y me parece que este ejemplo compenetra bastante bien con la definición que dabas al inicio sobre qué es una conducta desadaptativa, ¿no? Tú nos hablabas de que se ve alterado el funcionamiento en un contexto específico. Si lo que demanda el contexto e incluso el sistema orgánico de la persona es alimentarse, que es una conducta básica, y la conducta repetitiva o estereotipia se vuelve un obstáculo para llevarlo a cabo, entonces podríamos quizás considerarla disruptiva. No sé si estés de acuerdo, Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Completamente. Vale, perfecto. Y también me parece que hay
situaciones, que no sé si sea el caso, donde se llegan a presentar cierto tipo de conductas que empiezan a cumplir otro fin comunicativo, y ahí es donde vuelve el tema de volvernos detectives, como por ejemplo nos pasó hace unos años. Uno de los chicos que va a terapia con nosotros nos piden ir a observarlo dentro del contexto escolar, ¿no? Y es un chico que no tiene mayor tema con los estímulos auditivos, pero de pronto en el salón de clases se hizo una sensibilización en la que se les dijo que todas las personas dentro del espectro tienen una sensibilidad auditiva y que de pronto no toleran los ruidos y necesitan escapar de esa situación. Y lo que hizo este chico, muy listo, era cada vez que no quería cumplir con la tarea que se le solicitaba, hacía este gesto. Y entonces la respuesta de las maestras era llevarlo al jardín, y al final el niño pasaba el 80% del tiempo jugando en el jardín, y la interpretación era, bueno, pues no lo puede tolerar, ¿no? No tiene la capacidad de regular los estímulos auditivos y hay que darle un escape. Sí, pues es un tema complicado porque precisamente este análisis que tenemos que emprender no es tan sencillo algunas veces, ¿sí? Entonces, este ejemplo que mencionas, perdona, pero oigo como eco, ¿sí? Yo te escucho hasta ahora normal. Ok, bien. Entonces, estas expresiones, y el ejemplo que pones es bastante común que ocurra. Yo conocí un chico que hacía unos problemas tremendos, ya más grande a la hora de estar con todos los compañeros haciendo sus actividades de arte, y entonces le sacaban del salón para que fuera a trabajar solo, y ahí se desenvolvía muy bien, ¿sí? Entonces lo volvías al salón y otra vez, y lo sacabas y muy bien. Pero aquí él seguía haciendo el trabajo, ¿sí? No era evitando el trabajo, porque él Claro. seguía haciendo el trabajo, era evitando que en la clase de arte estaban muy cerca unos de los otros, ¿sí? Entonces el espacio era más reducido, y se entendió que lo que él necesitaba era su espacio, y se le fue devolviendo poco a poco al salón. Pero aparte de ver este patrones de conducta como una estrategia de comunicación, también las tenemos que ver como expresiones aprendidas y funcionales en un entorno determinado, como lo que estás mencionando. Si yo en este contexto ya aprendí que si hago esto obtengo esto, pues entonces lo voy a seguir repitiendo, y no Claro. necesariamente es que aquello me esté molestando, incomodando, sino que lo que estoy tratando es de obtener algo, ¿verdad? Y es en donde entran también el conjunto de expresiones aprendidas con sentido manipulativo, que pueden Claro. ocurrir también, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar bien, por eso es lo importante de analizar, y entonces ver, lo que está tratando es de obtener algo y recurre a esta estrategia inapropiada porque los demás ceden, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos nosotros una clave importante para este análisis, ¿verdad? O puede ser de que, como nos ocurría con un chico en la clase de música, que él era sabiendo que tocaba música y era la desorganización total. Todos los demás días muy bien, ¿sí? Todos los demás días muy bien. El día de música, terrible. Lo mismo el día de danza y teatro y expresión corporal, terribles. En educación física participaba un poco, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la cuestión es de que se vio qué tanta capacidad de adaptación podía tener este niño, se hizo ese análisis contextual necesario, y entonces pudimos ver que él resolvía su situación con la clase de música con solo preparar una agenda visual y hacerle una historia social antes de la clase de música, y se resolvió, ¿sí? Entonces, con el tiempo ya no fue necesaria ni la historia social, solo la agenda visual, que él sabía que venía música a continuación. Hicimos esto de no evitar exponerle el estímulo, porque él lo que le molestaba era la flauta, ¿sí? Odiaba el sonido de la flauta, pero cuando los compañeros se desafinaban de la nota, era lo que a él lo desorganizaba. Claro. Entonces, terminó tolerando, bueno,
tú te imaginas un concierto de flauta en los primeros grados de primaria, es un concierto generalmente de flautas desafinadas, ¿verdad? Pero ahí están ellos intentándolo. Pero los terminó tolerando y era solo saber que aquello seguía. Entonces, esta era una expresión que él había aprendido para un entorno determinado, pero no tenía un sentido manipulativo como el que tú nos cuentas, ¿verdad? Claro. De que lo que quiero es salirme y no trabajar, porque igual que el otro chico de pintura, seguían en la actividad. No pretendían una ganancia extra de aquella conducta desadaptada, ¿verdad? Como tú le llamas, aquella conducta desadaptada, sino que lo que buscaban era cierta estabilidad personal, respeto de mi espacio, disminuir la cantidad de ruido, pero a este chico grande de la pintura no lo dejaron de exponer a la clase de arte, ¿sí? Claro. Sino que solo fueron trabajando su tolerancia a abrir más espacios. Y el chico nuestro con la clase de música continuó escuchando flautas desafinadas y así sigue años después, escuchando flautas desafinadas y ahora ya guitarra, ¿verdad? Porque es lo que toca. Bueno, ahorita nada porque están en su casa, ¿sí? Pero se fue adaptando y él lo único que necesitaba era que nosotros vimos que esa conducta era un entorno determinado, entonces solo anticiparle a aquel entorno que venía y con anticiparle se resolvió la situación. Perfecto, me encanta tu ejemplo porque nos habla de una forma diferente de expresión y también además de una forma en la que hay que graduar los apoyos, ¿no? De no hacerlos permanentes porque entonces no ayudan a que la persona tenga suficientes habilidades de autonomía y autodeterminación y esta anécdota que nos cuentas permite ver todas estas circunstancias, ¿no? Un ejemplo muy claro de alguien que necesita apoyo para expresar determinada necesidad y cómo podemos aplicar diferentes estrategias que se van desvaneciendo de forma gradual para que la persona al fin tenga la capacidad de enfrentar a esa problemática de forma autónoma, ¿no? Quizás esta persona en particular de la que nos hablas, la cambiamos de contexto y ahora tiene muchas más herramientas para afrontar este tipo de obstáculos. Sí, fíjate que aquí hay una expresión que a mí me encanta y la suelo repetir de una profesional de la educación en Guatemala que se llama Wendy Acevedo. Uh-huh. Wendy, parte de su trabajo en el día es ser maestra sombra. También asistente terapéutico, creo que le llaman en México, no sé exactamente el Auxiliar nombre. académico, monitor. Auxiliar, sí, pues a ese término que nos referimos, ¿sí? Entonces, Wendy Acevedo creo que ha entendido muy bien su trabajo y dice, el trabajo del maestro sombra es quedarse sin trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fui desarrollando hasta tal punto tus autonomías que, bueno, que ya no me necesitas, ¿sí? Ya tú las has adquirido y yo me retiro, ya habrá otro que tenga necesidad de mi trabajo, pero lo ve así, me encantó mucho esa frase que dijo, porque precisamente lo que tenemos que encontrar son esas palabras que tú has mencionado varias veces aquí, y estoy apuntando todo lo que dices hoy, autonomía y autodeterminación, ¿sí? Como objetivos fundamentales, y entender nuestro papel, que es un papel de un acompañamiento temporal mientras es necesario para irlo disminuyendo gradualmente hasta donde ya no sea necesario, ¿sí? Yo lo he intentado desde el punto de vista como médico, de que los padres, lo llamé yo así, ya después me di cuenta que no era un concepto original mío, ¿verdad? Empoderamiento de los padres, ¿sí? De plano en algún lugar lo leí, quedó en mi subconsciente y después yo pensé que a mí se me había ocurrido, pero no tiene nada de originalidad personal, ¿verdad? Entonces, ese empoderamiento de los padres en intervención, pero también empoderamiento de la persona autista en sus circunstancias, ¿sí? Que tenemos que lograrla como una estrategia, que tú vivas en tu vida y la vivas sin necesidad de que siempre estemos todos al lado. Obviamente surgirán momentos de necesidad de nosotros otra vez, pues te llegaremos a acompañar un tiempo y después sigues tu caminar adelante si eres lo suficientemente autónomo y si no, acompañado pues de las personas que son tus cuidadores primarios, ¿verdad? Entonces, como te digo, estoy tomando nota de todo lo que dices y qué bonito hablas, sí, cómo organizas de bien tus ideas, me encanta.
Muchas gracias. Pues de acuerdo con lo que dices, justo en las últimas capacitaciones que hemos dado para auxiliares académicos, últimamente hemos incorporado un módulo donde nos dedicamos a trabajar la parte emocional de quien va a ejercer el rol de auxiliar académico, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la vida emocional de los maestros y de la gente en general que se dedica a la educación o a la crianza está un poco desatendida de la parte emocional. Y cuando hablamos de todos estos temas, nos hemos centrado en hacerles saber a quien va a llevar a cabo esta labor que hacer bien su trabajo, como tú bien dices, significa que es temporal y que eso implica que uno tenga las habilidades cognitivas y emocionales de decir, esta persona ya no me necesita, porque si paso por encima de esa línea, puedo representar un obstáculo. Hemos visto muchísimas historias de cómo una persona con un auxiliar académico se vuelve dependiente de este apoyo como lo haría cualquiera en su circunstancia, ¿no? Es muy cómodo depender de ciertos Sí, apoyos y el ser profesionales en esta labor implica graduarlos y pensarlos y desvanecerlos. correcto. Yo aquí te quisiera mencionar una cuestión que esto lo discutí con un psicólogo acá que se llama Ángel Martínez Barrios Uh -huh. y Ángel precisamente hacía énfasis en la necesidad del apoyo de tipo emocional para el profesional y para los padres también, que a veces se nos olvida que es necesario. Ahora, el, sí te quiero mencionar algo que a veces no tomamos en cuenta y es que el término de burnout surgió profesionalmente en el área de la medicina, ¿sí? Uh -huh. Y se vio que los profesionales tenían ciertas características y se quemaban. Y al quemarse, pues empezaban a sentir desagrado, disfuncionaban en su profesión y varias cosas así. Quemarse es algo que ocurre mucho dentro de los profesionales que trabajan en el autismo, ¿sí? Y eso es muy delicado. Porque yo miro dos situaciones dentro del autismo y perdona que las mencione tan crudamente acá. Al autismo entran muchos profesionales, digamos, este año entraron muchos a querer trabajar con el autismo. Unos por el interés puramente económico, viendo que ahí hay una mina de oro y que la iban a explotar y que toda la cuestión. Otros, pues bueno, vivimos de eso, pues, pero no vamos con el interés de explotar la mina de oro, sino que tener una vida digna, ¿sí? Y ayudar a otras personas a que desarrollen su vida y su potencial. Estos que van por el interés económico son los primeros que se desaniman, ¿verdad? Y los ves un año o dos después y ya no están ahí, ya buscaron otro lugar donde, porque pues al cabo del tiempo, pues el autismo puede hacer que le provoque buenos ingresos a unas personas, pero a la mayoría no nos da buenos ingresos, ¿sí? Es más el trabajo que genera, pero no sé por qué, bueno, yo sí, pues tengo una hija autista, ¿verdad? Pero otros profesionales los miro tan entregados, digo yo, pudieran estar ganando más en otro lado, ¿verdad? Haciendo, pero están aquí, ¿verdad? O sea, esto te agarra, te coge de una forma tal que es inexplicable. Yo he intentado abandonar el autismo muchísimas veces porque, bueno, huyo de grupos conflictivos, problemáticos y a veces me han perseguido, entonces me desanimo, ¿verdad? Soy muy débil en ese aspecto y he dicho, no, ya me retiro de esto, ¿verdad? Pero no puedo, no se puede, no sé por qué. Pero queda ese grupo de profesionales que de corazón están metidos en esto. Y lo que pasa es de que son tan pocos, ¿sí? Y entonces terminan saturados de trabajo, terminan muy recargados de trabajo, con unas agendas súper llenas. Y aunque tú trates de no vincularte mucho con cada paciente, es imposible que no te vincules con ellos, ¿sí? Es imposible. Y a veces, pues surgen conflictos en la relación con los padres, ¿verdad? O a veces no hay los avances que tú quisieras, otras veces los centros escolares son cerrados, intolerantes y los papás ahí quieren seguir, ¿verdad? Cosas así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues también nos podemos quemar y quemarnos es peligroso porque nos afecta profesionalmente y también afecta a quienes trabajan, con quienes nosotros trabajamos, ¿sí? No solo nuestro equipo de trabajo, sino que los padres y nuestros pacientes. Y entonces, psicólogos, psicopedagogos,
educadores especiales, niñeras, maestras sombra, padres, todos necesitamos ese momento de equilibrio, ese apoyo para mantener ese equilibrio emocional al que tú te has referido, porque si nos quemamos, hacemos daño, ¿sí? Tal vez no intencionalmente por querer hacer daño, pero abandonamos, ¿sí? Y al abandonar cuando se necesitaba nuestra presencia, hacemos daño. Entonces hay que saber dosificarse, ¿sí? Dosificarse y estimular a otros colegas a meterse a esto, ¿verdad? Uno va detectando gente que tiene corazón y entonces jalarlos, ¿verdad? Para que se deseen, porque el que se casa con el autismo, de verdad se casa para siempre, ¿verdad? Entonces, ahí seguimos, ¿sí? Pero hay que cuidarnos. Sí, la verdad tengo que confesar que esto que dices me mueve mucho porque nos invita a reflexionar sobre un montón de cosas y sobre un montón de responsabilidades que tenemos como profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Profesionales hacia nosotros mismos, hacia nuestro equipo de trabajo, hacia las familias, hacia los chicos, y no hay que perderlo de vista. Creo que es un tema totalmente pertinente con lo que estamos hablando, que es el tema de conductas disruptivas o desadaptativas, como ya acordamos que también podrían mencionarse en este contexto, y es la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida emocional, sobre qué tanto entregamos al otro y qué tanto vemos de nuestras propias emociones. Me parece un llamado muy importante a que todos los profesionales que nos estén escuchando y a todos los padres de familia hagamos un ejercicio de reflexión personal, de decir, bueno, ¿cómo estamos enfrentando esta situación, no? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos vemos cada día frente al espejo? ¿Y qué herramientas tenemos para sobrellevar a lo que nos enfrentemos? Okay. Carlos, pues lamento decirte que se nos ha acabado el tiempo, la verdad es Me que lo ya nos imaginé. extendimos. Llegamos a la hora y media. Sí. Sí, sí, la verdad es que creo que este tema da para muchísimo, se Así quedaron es. muchas participaciones por ahí, quedan temas importantísimos como Yo por entro, ejemplo, hoy entro a la presentación y voy a tratar de responder a todo lo que pueda ahí en las publicaciones, porque sí puedo, pues, porque no tengo respuesta para todo, ¿verdad? Entonces, si está dentro de mis posibilidades responder, con mucho gusto voy a responder. En un ratito que ya terminemos nosotros, más noche, ¿sí? sí, Entro a tu Facebook y miro el video ahí y a los comentarios que haya que yo pueda responder, con mucho gusto voy a responder. perfecto. Espero que no sea como la última vez hubo 200 comentarios para responder, entonces sí, Sí, bueno, puede solo ser. escogí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero intentaré, sí, lo intentaré. Además de eso, quisiera tomarme el atrevimiento de evidenciarte públicamente y hacerte una invitación a que esto se repita, que hagamos una segunda parte. Hay muchos temas como la medicación, como la agresión, las conductas autolesivas que dan para otra conversación y la Ok, verdad es que nos encantaría. bueno, pues yo te acepto que hablemos sobre el tema medicamentos, sí, y sobre las conductas autolesivas, porque son importantes, pueden causar problemas serios. Hay algunas muy simples, pero hay unas muy complejas, difíciles de manejar. Y el tema medicamentos, eh, una vez me invitaron a ir a Saltillo, ahí en México, y, y una de las actividades que organizaron de este centro de allá de Saltillo Uh -huh. era eh, conversando con el neurólogo, se llamaba. Entonces fue una reunión que se prolongó como por 3, 4 horas, no sé, no había modo Uh de que -huh. terminara aquello, Me en imagino. donde los padres podían hacer la pregunta que quisieran, ¿sí? Y yo tenía pánico de aquella reunión, tenía mucho miedo porque es la incertidumbre que pueden preguntar, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, y se centró en el tema medicamentos, ¿sí? Hablamos 15, 20 minutos de otras cosas y luego nos referimos al tema medicamentos. Soy muy reservado con el tema fármacos y lo primero que te quiero adelantar es que el autismo no se trata con medicamentos, ¿sí? No existe la terapia farmacológica por protocolo en el autismo.
acuerdo. Entonces, desde esa postura te cuento cuál es mi postura en relación a los fármacos, ¿sí? Y sí, sí me encantaría que tengamos esa oportunidad de hablar porque es un tema donde hay muchas dudas, ¿sí? Y es un tema en donde los médicos pecamos de usar los fármacos sin la suficiente explicación y formación para los padres para su administración. Ni siquiera hay un plan terapéutico a veces, solo la prescripción de una receta y dele esto, ¿verdad? Y ahí se quedó todo, ¿verdad? Entonces, eso no debe ser así. Y sí, sí me encantaría que habláramos de medicamentos y conductas autolesivas con muchísimo gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a aprovechar este pequeño cierre para dar algunos avisos importantes. Bueno, hacerles una invitación y hacerles saber a todos los que nos están viendo que para que continuemos existiendo como centro terapéutico es importante el de voz a voz, de boca en boca, que hablen sobre lo que estamos haciendo. Gracias a todos por ser parte de esta plática y tenemos las inscripciones abiertas para un curso sobre autismo, una perspectiva integral. Entonces todos están invitados, toda la información la encontrarán en nuestra página de Facebook y en nuestra página web. Y también ahora creamos un proyecto para este verano que está siendo tan distinto a todos los veranos que hemos tenido y que podemos recordar. Está siendo un verano desde casa y para ello hemos creado un DivertiKit que puede llegar hasta la puerta de su casa. Son manualidades con todo lo que un niño necesita, con un enfoque terapéutico para desarrollar habilidades en particular. Entonces, hay muchas más invitaciones que hacer, pero sobre todo agradecerle a Carlos por este tiempo tan valioso y a toda la gente que siguió la transmisión y que participó. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos, de verdad lo apreciamos muchísimo, eres un profesional al cual admiramos muchísimo y debo de aceptar que nos llena de orgullo saber que compartimos una visión en particular y eso para nosotras es muy importante. Muchas gracias, Alejandra, yo me la pasé muy bien, gracias. Me voy muy contento. Gracias a muy todos. Feliz, sí. Gracias a todos, sí. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, adiós.